Dicen que hay silencios que pesan más que las palabras, que hay noches en las que el alma grita sin emitir sonido alguno. La angustia no siempre se nota, pero se siente, como una sombra que se sienta a tu lado cuando todo parece haber perdido sentido. Y es que la angustia no llega de golpe, se instala poco a poco con pensamientos que se repiten una y otra vez. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué todo se siente tan difícil? Es ahí, en medio de ese torbellino interior, donde la fe se pone a prueba, donde no basta con repetir que confiamos en Dios, sino que debemos aprender a hacerlo de verdad, porque confiar no es solo decir todo estará bien. Confiar es soltar el control, dejar de luchar contra lo inevitable y aceptar que hay un propósito, incluso en el dolor. Pero claro, eso no es fácil. Cuando la mente se llena de miedos y el corazón se siente vacío, uno se pregunta si Dios realmente escucha. Se duda, se llora, se cae, y sin embargo es justo en esos momentos donde Él está más cerca. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo parezca silencio, la angustia se alimenta del miedo al futuro, del peso del pasado y del cansancio del presente. Pero Dios habita fuera del tiempo. Él ve el panorama completo. Nosotros solo vemos una escena, y en esa pequeña escena que vivimos, creemos que todo se derrumba, sin saber que en realidad se está construyendo algo que todavía no entendemos. ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones no pasan del techo? ¿Cuántas veces has sentido que la vida te exige más de lo que puedes dar? No eres el único. Todos hemos estado ahí, y sin embargo cada lágrima derramada tiene un propósito. Cada silencio tiene un mensaje oculto. Cada espera tiene una enseñanza. La angustia no desaparece de la noche a la mañana, pero se transforma cuando decides confiar, cuando eliges creer, incluso sin entender. Porque confiar en Dios no es un acto de razón, es un acto de amor. Hay un momento en la vida donde ya no quedan fuerzas, donde las palabras se agotan, las sonrisas se vuelven pesadas y el corazón late solo por inercia. Ahí es donde Dios comienza su obra. No cuando eres fuerte, sino cuando ya no puedes más. Porque mientras intentas sostenerlo todo con tus manos, Él no puede mostrarse en su totalidad. Dios no trabaja en el ruido, sino en el silencio. No se manifiesta en medio de los gritos del miedo, sino en la calma del alma que se rinde. A veces, para escucharlo, es necesario que todo lo demás se apague, que las voces externas se callen, que los planes propios se derrumben, porque solo cuando dejas de intentar tener el control, puedes ver cómo Dios toma el timón. La angustia muchas veces no se va porque no dejamos que Él actúe. Queremos que las cosas sucedan a nuestro modo, en nuestro tiempo, con nuestra lógica. Pero la fe no se trata de entender, sino de confiar. Y confiar implica aceptar que Dios sabe lo que tú no sabes, que Él ve lo que tú no ves. Que incluso cuando todo parece un caos, hay un propósito ordenando cada pieza. Tal vez estás viviendo un proceso donde no entiendes nada. Quizás sientes que perdiste demasiado, que todo lo que intentas se derrumba, que tus oraciones no obtienen respuesta. Pero recuerda, el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Él no te ignora, te está formando. Está moldeando tu carácter, afinando tu fe, fortaleciendo tu espíritu. La angustia puede cegarte al punto de no ver la mano de Dios obrando. Pero si observas con calma, descubrirás señales en los detalles más pequeños. Una palabra que llega justo a tiempo. Una persona que aparece sin esperarlo. Una oportunidad que surge cuando todo parecía perdido. Dios no llega tarde. Llega cuando debe llegar. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti cambia. El miedo empieza a perder poder. La ansiedad se debilita. La angustia se disuelve lentamente, como la niebla ante el amanecer. No porque todo se haya solucionado, sino porque el alma ha decidido descansar en Dios. No necesitas tener todas las respuestas.
Solo necesitas confiar en quien las tiene todas. Ahí, justo ahí, comienza la verdadera paz. Hay heridas que no se ven, pero que duelen más que cualquier golpe físico. Heridas del alma invisibles profundas son esas que se abren cuando confías y te fallan, cuando esperas y no llega lo que tanto anhelas, cuando oras y el cielo parece cerrado y entonces te preguntas, ¿por qué, Dios? ¿Por qué permites esto si sabes cuánto duele? Pero Dios no es indiferente a tu sufrimiento. Él no ignora tus lágrimas. Cada suspiro que sale de tu pecho es una oración que llega a su corazón. El problema es que nosotros queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, caminos claros, y Dios, en su sabiduría, responde de otra manera. No siempre cambia las circunstancias. A veces nos cambia a nosotros. El dolor tiene una voz, y si aprendes a escucharla, descubrirás que te está guiando. La angustia que hoy te ahoga puede ser el mismo fuego que purifica tu fe. No es castigo, es formación. No es abandono, es proceso. Mira tu vida. Cada vez que pensaste que no podrías más, seguiste adelante. Cada vez que creíste que Dios te había olvidado, algo ocurrió que te sostuvo. Eso no fue casualidad. Eso fue gracia. Gracia silenciosa, invisible, pero real. Dios no promete una vida sin dolor. Promete su presencia en medio del dolor. Y eso cambia todo, porque cuando sabes que Él está contigo, incluso la noche más oscura tiene sentido. No estás solo, aunque te sientas solo. No estás perdido, aunque no sepas a dónde ir. Dios no ha terminado contigo. Él sigue obrando en tu historia, incluso cuando tú solo ves ruinas. La angustia quiere convencerte de que todo terminó, pero la fe te susurra que apenas comienza. Así que no apagues tu esperanza, porque cuando aprendes a confiar, la tormenta ya no te asusta, te enseña que el control no te pertenece, que el tiempo de Dios es perfecto y que su amor nunca falla. La angustia se va, no cuando todo mejora, sino cuando eliges creer que Dios tiene el control, aunque no lo entiendas, y esa decisión, ese acto de fe en medio del dolor, es lo que transforma la oscuridad en luz. Hay batallas que se libran en silencio. Nadie las ve, pero dentro de ti arde una guerra entre la fe y el miedo. Una voz te dice, confía, mientras otra te susurra, todo va a salir mal. Esa lucha interior desgasta, agota, rompe, y sin embargo, es ahí donde Dios forja a sus hijos más fuertes, porque la fe verdadera no nace en los días fáciles, sino en las noches difíciles. Creer cuando todo está bien es sencillo, pero confiar cuando todo parece perdido, eso es fe. Fe no es ausencia de dudas, es avanzar a pesar de ellas. Fe no es no tener miedo, es caminar aún temblando. Dios no te pide perfección, te pide confianza. Y esa confianza se construye paso a paso, día a día, con cada caída y cada levantada. Cada vez que decides orar en lugar de rendirte, tu fe crece. Cada vez que eliges esperar en lugar de desesperar, tu alma se fortalece. No necesitas entender el plan completo, solo el siguiente paso. Y si ese paso es simplemente descansar en Dios, entonces da ese paso con valentía. Porque hay momentos en los que confiar significa no hacer nada. Solo permanecer en su presencia, en su palabra, en su promesa. Dios nunca dijo que el camino sería fácil, pero sí prometió que no caminarías solo. Él va contigo, incluso cuando no lo sientes. A veces lo único que sostiene es su silencio. Pero incluso ese silencio habla de fidelidad, de propósito, de amor eterno. La angustia quiere que creas que estás solo, pero no lo estás. Aunque no lo veas, Dios está trabajando a tu favor. Está abriendo caminos donde no hay salida, sanando heridas que ni sabías que tenías, preparando respuestas que aún no imaginas, y cuando menos lo esperes, entenderás por qué tuvo que ser así, por qué la puerta se cerró, por qué ese plan no funcionó, por qué ese tiempo fue tan largo. Dios no te negó nada, te estaba protegiendo, te estaba preparando para algo mayor. Así es como se va la angustia.
cuando eliges confiar más de lo que temes. Porque el miedo grita, pero la fe susurra, y el susurro de la fe siempre vence. Hay momentos en los que todo parece detenido, nada avanza, nada cambia, y sientes que estás atrapado en un ciclo interminable de espera. La espera, esa palabra que tanto cuesta aceptar, porque nos obliga a soltar el control, a rendir el orgullo, a depender completamente de Dios. Pero la espera no es un castigo. Es el taller secreto donde Dios moldea tu carácter, donde transforma la impaciencia en madurez y el miedo en confianza. Él no te hace esperar para negarte, sino para prepararte. Mira hacia atrás. Piensa en todo aquello que alguna vez deseaste con desesperación y que hoy, si hubiera llegado antes, no habrías estado listo para recibir. Dios no llega tarde. Llega cuando tu corazón está dispuesto a comprender el valor de lo que viene. La angustia crece cuando la mente se llena de ¿cuándo? ¿Y por qué? Pero la fe madura cuando decides cambiar esas preguntas por un confío en ti. Señor, aunque no entienda nada, esa es la oración que abre los cielos, la que calma la tormenta interior. A veces, la lección no está en recibir lo que pides, sino en aprender a confiar en el proceso, porque Dios no solo quiere darte una respuesta, quiere formarte para recibirla. No se trata solo del destino, sino del camino que recorres para llegar. Y mientras esperas, Él trabaja, aunque no lo veas, aunque no sientas nada, aunque creas que todo está igual. Él está moviendo lo invisible, está ordenando lo que tú no puedes ordenar, cambiando corazones, alineando tiempos, abriendo puertas que solo se abrirán cuando sea el momento correcto. Por eso, no te desesperes si aún no ves resultados. La semilla no germina el día que se siembra, sino cuando el suelo y la temporada son los adecuados. Tu vida también tiene estaciones y cada una tiene su propósito. Aprende a confiar en el proceso. La angustia se disuelve cuando entiendes que esperar no es perder el tiempo, sino permitir que Dios actúe en el suyo. Y cuando ese tiempo llegue, cuando la promesa se cumpla, comprenderás que cada lágrima, cada silencio y cada noche sin respuesta tuvieron sentido, porque la espera no fue en vano. Fue el escenario donde aprendiste a confiar y donde tu fe se volvió real. La angustia no siempre viene del dolor. A veces nace del miedo a perder lo que amamos, del peso de lo que no controlamos, del deseo constante de tener todas las respuestas. Pero la vida con Dios no se trata de entenderlo todo, sino de caminar con fe. E incluso cuando el camino se vuelve oscuro, hay una verdad que libera. No tienes que tenerlo todo bajo control. Dios no te pide que cargues con todo, solo que confíes. Y confiar no es debilidad, es valentía. Porque confiar en medio de la incertidumbre es el acto más poderoso de fe que un corazón puede hacer. Muchos buscan paz cambiando las circunstancias, pero la verdadera paz llega cuando permites que Dios cambie tu interior, cuando eliges creer que, aunque todo a tu alrededor se derrumbe, su amor sigue en pie, porque el amor de Dios no depende de tus logros, de tus errores, ni de tu pasado. Su amor es firme, constante, eterno. Tal vez sientes que perdiste el rumbo, que las cosas no salieron como esperabas, que la vida se volvió demasiado pesada, pero lo que ves como ruina, Dios lo ve como terreno fértil. Ahí, entre tus cenizas, Él planta semillas de propósito, y con el tiempo, cuando menos lo esperes, verás florecer lo que hoy te duele. Dios nunca desperdicia el dolor. Cada lágrima derramada se convierte en enseñanza, cada caída en fortaleza, cada silencio en preparación. Él no te está castigando, te está formando, porque solo quien ha conocido la angustia profunda entiende el valor de la paz verdadera. Por eso, no huyas del proceso. No temas al fuego, porque es ahí donde se purifica el oro, y tú estás siendo refinado, moldeado, preparado para algo que tus ojos aún no alcanzan a ver. Recuerda, la fe no elimina el dolor,
pero le da propósito. La confianza no quita las pruebas, pero te da la fuerza para atravesarlas. Y cuando eliges confiar, el alma encuentra descanso, incluso en medio de la tormenta. La angustia se va, no porque la vida sea fácil, sino porque sabes en quién descansa tu esperanza. Y cuando tu esperanza está en Dios, ya nada puede quebrarte del todo. Hay un punto en el camino donde algo dentro de ti cambia, no porque el dolor desaparezca, sino porque finalmente entiendes que Dios nunca te dejó. Te das cuenta de que incluso cuando no lo sentías, Él sostenía cada paso, y esa revelación transforma todo. Comprendes que no estabas esperando en vano, que cada día difícil tenía un propósito oculto, que la angustia fue solo una etapa en el proceso de tu fe. Y entonces, algo nuevo nace dentro de ti, una paz que no depende de lo que pase afuera, sino de lo que ya ocurrió adentro. Esa paz no viene del mundo, viene de saber que tu historia está en las manos correctas, de saber que Dios tiene un plan, incluso cuando tú no lo ves, y que cada parte de tu vida, incluso las más dolorosas, forman parte de una obra mucho mayor. El alma comienza a soltar, suelta el control, suelta las expectativas, suelta los miedos. Ya no luchas contra el tiempo, ni contra los planes que no se dieron, ni contra el silencio. Ahora entiendes que lo que parecía vacío era espacio para que Dios obrara. La fe madura cuando dejas de exigir respuestas y empiezas a agradecer por el proceso. Cuando reconoces que, aunque no entiendes todo, confías en el corazón de aquel que sí lo entiende. No hay mayor descanso que ese. No hay mayor alivio que mirar atrás y ver que, incluso en tus peores días, Dios te sostuvo. Y si lo hizo antes, lo hará otra vez. Esa certeza ahoga la angustia, disuelve la duda, calma el alma. Dios no cambia. Su amor es la constante que permanece cuando todo lo demás se mueve. Y si Él te ha traído hasta aquí, no es para dejarte ahora. Cada paso, cada lágrima, cada oración sin respuesta formaba parte del diseño perfecto que hoy empieza a revelarse ante tus ojos. Así, poco a poco la angustia se convierte en testimonio. Lo que antes te hacía llorar, ahora te hace más sabio. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa. Y descubres que confiar en Dios no era una opción, era el camino. Y llega un momento en el que todo cobra sentido. Miras atrás y entiendes que cada silencio, cada lágrima y cada espera fueron parte del mismo plan. No era abandono, era propósito. No era demora, era protección. Dios nunca te quitó nada que fuera esencial para tu destino. Solo apartó lo que podía impedirte avanzar. La angustia se desvanece cuando descubres que la historia que tanto temías perder estaba siendo escrita con perfección divina. Cada página, incluso las más oscuras, tenían una razón, y ahora lo entiendes. Dios no se había ido. Estaba obrando en lo invisible. Confiar en Él no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el corazón. Y cuando el corazón cambia, todo lo demás comienza a alinearse. La fe no elimina las pruebas, pero les quita el poder de destruirte. Porque cuando confías, ya no caminas solo. Caminas con propósito. Aprendes a mirar diferente. Ya no ves problemas, ves oportunidades para crecer. Ya no ves pérdidas. Ves lecciones disfrazadas de dolor. Ya no ves silencios. Ves momentos donde Dios habló sin palabras. La confianza en Dios no es una emoción pasajera. Es una decisión diaria. Es decirle cada mañana, Señor, no entiendo todo, pero sé que tú sí. Y en esa rendición nace la verdadera libertad. Porque quien confía ya no teme. Y quien ya no teme, vive en paz. La angustia se va cuando reconoces que el control nunca fue tuyo. Cuando dejas que Dios guíe tus pasos, aun si no ves el camino completo, Él sabe hacia dónde te lleva. Y su plan siempre supera tus expectativas. Así termina esta historia. No con una victoria humana, sino con una rendición divina.
Cuando eliges soltar, Dios actúa. Cuando eliges creer, Él abre caminos. Y cuando eliges confiar, la angustia se desvanece. Porque ya no hay lugar para el miedo en un corazón que descansa en su Creador. Confía, porque aunque hoy no entiendas todo, un día mirarás atrás y sonreirás. No porque la vida haya sido fácil, sino porque entenderás que Dios siempre estuvo contigo, incluso en los momentos donde pensabas que estaba en silencio. Y entonces, con el alma en paz, podrás decir: la angustia se fue, porque aprendí a confiar en Dios.